De igual manera vamos a ver poco. A ver si está compartiendo. TEP, por si acaso van a verlo igual en lo que es cardiología, ¿ya? Cardiología también se lleva lo que es TEP, lo que viene de la mano de los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio. Entonces, lo van a ver igual, además que mucha de su clínica está relacionada con la parte cardíaca. Ahora, entonces, como embolismo pulmonar, como bien recordarán ustedes que han llevado ya en el pregrado, es un paciente que sí o sí tiene que tener una afección en miembros inferiores, en la cual la coagulación está afectada. Como la coagulación está afectada, se generan trombos, ¿no? El TBP, la trombosis venosa periférica, generalmente dada en extremidades inferiores y ya yendo hacia la parte central en zonas ilíacas. Entonces, de acá van a ir los trombos hacia arriba. Ahora, va a depender mucho dónde se traba literalmente el trombo. Puede ser generar infarto agudo de miocardio, puede generarte TEP, o puede irse más arriba todavía y generarte una ACV isquémica. Por eso, si se acuerdan, cuando íbamos neuro, les decía que el paciente va a poder tener síncope, ¿no? Haciendo referencia a una clínica que puede darte tanto por ACV isquémico, como también te puede dar por lo que es un infarto agudo de miocardio. Ahora, en el tromboembolismo pulmonar, al igual que van a llevar el cardio, al igual que les habían llevado neuro conmigo, el trombo va a llegar a un lugar donde se va a trabar, va a trancar, está obstruyendo un gran vaso, pero con la afluencia, con el flujo de sangre, va a poder moverse, porque es tan alto el flujo, que va a poder empujarlo, y si lo empuja va a generar justamente eso, que se mueva y se pueda obstruir una pequeña zona. Y es ahí donde sí se da el infarto pulmonar. El infarto pulmonar no se da antes, porque para que se infarte el pulmón, literalmente tiene que estar mucho tiempo el trombo, ya que, como ustedes saben, ya de antemano el cambio de oxígeno por CO2 que se va dando en los alveolos, o sea, es como que lo descata el tejido, porque el tejido va a estar siempre oxigenado. Entonces tiene que ser un gran tiempo que esté ahí la trombosis, el TEP, y recién te va a dar el infarto pulmonar. Entonces, termina siendo una urgencia cardiovascular. Ahora, cuando hablamos de cardiología o neurología, o sea, en ACV isquémico o en infarto por miocardio, hablamos, por ejemplo, de fibrinolíticos. ¿Se acuerdan? El RTPA, la alteplase, tecneplase. En TEP no hablamos tanto de eso, ¿ya? Se puede dar, no les digo que no se dé, puede, fibrinolíticos. Pero las más de las veces damos solo anticoagulantes, o sea, heparina sódica o damos enoxaparina, ¿no? Las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, cualquiera de los dos está antes de hablar de fibrinolíticos que muy agresivo para mí. Ya, no les digo que no se puede usar, sino que dentro del protocolo está que justamente primero vamos a dar anticoagulante, ¿ya? Ahora, si hablamos en cambio en parto o en ácidos isquémicos, si se acuerdan, el protocolo más bien te dice ese tiempo, ¿no? Que tenemos 4 horas y media en el cerebro y 3 horas a 3 horas y media en el corazón para poder usar alteplase, tecneplase, RTPA. Pero en pulmón no. Como les decía, es más noble en el sentido este de que su oxigenación está dada de manera directa por los alveolos. Ahora, la principal causa de trombosis venosa profunda, justamente, perdón, la principal causa es la trombosis venosa profunda, TBP. Principalmente el sitio de origen son las venas iliofemorales y las extremidades inferiores. Ahora, hay factores de riesgo que te generan más TEP, sí. Una persona que ya ha tenido TEP
más que seguro que volverá a tener TEP, es lo mismo que el infarto o el ACV isquémico. Todos los pacientes que han tenido ACV isquémico que ustedes han debido ver, sí o sí van a volver a tenerlo en los siguientes años. Lo mismo que en el infarto. Se van a infartar otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, tener un TEP previo es el factor de riesgo más importante para ese paciente. También el tener cirugías en los últimos 3 meses les da mayor riesgo, especialmente cirugías oncológicas. ¿Ya? De igual manera, la inmovilización prolongada, cáncer, secreciones de factores procoagulantes por el tumor, la gravidez, o sea, el embarazo, el uso de anticonceptivos orales, el uso de hormonas para reemplazo terapéutico, ¿ya? Especialmente estrógenos, que generan, al igual que en la vesícula se puedan generar una alta cantidad de estrógenos que no se van a mover los vasos, no van a hacer su contracción normal, entonces van a quedar casi estáticos y eso va a generar obviamente que las venas formen más coágulos. De igual manera, la hipercoagulabilidad por algunas alteraciones, como el factor de Willebrand, enfermedades clínicas, neuroproliferativas, insuficiencia cardíaca congestiva, EPOC, síndrome nefrótico, infecciones graves, todas estas van a generar en algún momento justamente mayor cantidad de coágulos y cuando estos ya sean cada vez más grandes y obstruyan más grandes vasos, obviamente nos vamos a dar cuenta sí que ha generado una ACV, que ha generado un infarto o un TEP. La obesidad y el tabaquismo de igual manera potencian justamente el riesgo de los factores. Está demostrado que en caso de la obesidad y el tabaquismo, si tú bajas verdaderamente el empleo del tabaco, por ejemplo, ya no fumas por 2, 3 meses o bajas tu peso, esos son los dos grandes factores que sí los puedes controlar, porque llegas a ser como el resto. O sea, tu causalidad de TEP va a disminuir a la misma cantidad que un paciente delgado, un paciente que no fuma. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, el daño endotelial, la éstasis y la hipercoagulabilidad, como está descrito, son las que generan más coágulos. Las trombofilias más comunes, o sea, que generan alteraciones y que pueden llegar a tener trombos en mayor cantidad, son alteraciones del factor 5, o factor Leiden, que después también puede hablarse de mutaciones, ¿no? Las proteínas C y S, que generarían que el trombo, que el coágulo no se destruya muy rápido. Esas son las dos alteraciones que están ya demostradas en la parte de la coagulación. La fisiopatología es obviamente un tromboembolismo, que va a llegar justamente a obstruir una zona. Y es una gran zona al inicio porque el flujo todavía no lo está empujando, entonces va a haber una taquipnia. Al haber la taquipnia, entonces el paciente no va a poder controlar. ¿Se acuerdan de los receptores J que les hablé el primer día? Estos controlaban, se va el término, o regulaban en todo caso las respiraciones, entre inspiración y expiración. Por lógica no va a haber esa regulación. Entonces el paciente poco a poco va a llegar a tener una hipoxemia leve o moderada. Esa zona también va a empezar a telectesiarse, va a empezar a tener un broncoespasmo, todo porque va a querer empujar a la fuerza ese trombo. Y de igual manera el corazón va a sentir eso y va a empezar a tener una taquicardia más rápido, a empezar a contraer, creyendo que con eso va a poder empujarlo rápido. Pero de igual manera, el ventrículo derecho justamente va a reducir su perfusión coronaria porque si bien está empujando, pero no está volviendo la sangre. Entonces, eso también va a generar una leve isquemia en el lado derecho del corazón. Y esto también, como está mandando más sangre, les decía, por lógica va a generar una hipertensión pulmonar. Dentro del marco de la clínica, la trombosis venosa periférica, solo el 47% tiene síntomas. Todos ustedes han de ver a sus familiares, mayores de edad, ya adultos mayores, que tienen sus bares y demás, pero están tranquilos, no tienen una clínica. Pero cuando la tienen, cuando es un trombo que obstruye de manera aguda, sí va a ver lo que se llaman las plegmasias, ceruladoles, salvadores, el empastamiento, el edema, que las venas estén palpables y dolorosas. Miren, esa es la cerulea doble, la han debido ver. Esta es clásica, esa imagen, que ustedes la van a reconocer en todos los pacientes que tienen justamente insuficiencia venosa periférica,
esta ya es la Alba Donis, este es más complicado, porque si se dan cuenta, porque está tan pálido, porque ni siquiera está entrando sangre arterial, totalmente se ha cerrado los dos lados, tanto arterial como venoso. Acá tan solo es venoso. ¿Por qué se tiñe así la piel? Justamente porque toda la parte, digámoslo así, tóxica que está llevando las venas no está pudiendo salir, pues esto está impregnando en la piel. No está dando curso a volver al corazón y que de este pueda, y al hígado obviamente, y puedan detoxificarse. El principal síntoma del TEP siempre va a ser la parte ventilatoria, ¿no? Entonces va a tener una disnea súbita, su TEP macizo, va a generar hipotensión arterial y un cor pulmonar agudo. El TEP moderado va a generar una dilatación del ventrículo derecho con presión arterial normal. Y un TEP pequeño sin dilatación del ventrículo derecho o hipotensión. Esto es un clásico que tienen que conocer porque les decía hace rato. Es como que el trombo, de por acá, ya, entonces no va a haber una imagen ese rato. Les decía de que para que haya una imagen, para que se dé algo alterado, ya, tendrías que verlo literalmente en lo que se refiere eh, a horas muy tardías, a las 12, 24 horas. Y para eso la presión ha ido empujando. Entonces sí se ha trabado aquí el trombo, pero miren cuánto hay ahí. Tan solo este segmento muerto. Y esto es el infarto pulmonar. Esto es lo que se llama el famoso signo de la joroba de Hampton. Una joroba. Entonces ver que estoy todito infartado es raro, muy raro, muy complejo. Pues un TEP macizo no es tan fácil de verlo. Como que aquí esto no lo has denotado y sigue el paciente teniendo más trombos, pero no es así tan fácil como te lo cuento. Realmente lo primero que vas a ver es daños estructurales o parenquimatosos, pero pequeños. Otros signos, obviamente, es este que han debido leerlo ya en el pregrado, ¿se acuerdan? El complejo de McKean-White, que te dice justamente la inversión de T B1, B4, pero también el marcaje en S1, en Q3 y en T3, donde se ve más negativo, ¿no? ¿Bien? S1 más negativo que el resto, Q3 y T3. Entonces, es un clásico, ¿ya? La onda S en 1, la onda Q en 3 y la onda T negativa en 3 es indicativo de hipertensión pulmonar con la consiguiente dilatación del ventrículo derecho. Eso se puede ver en cor pulmonar agudo crónico y en T, ¿ya? Es decir, es un clásico, ¿por qué? Porque antes se decía que era un patognomónico. Tú decías, o sea, nos preguntaban si se acuerdan en el pregrado, nos decían si es que tú veías el complejo de McKean-White era como el dímero D, o sea, pedirlo, o verlo, o observarlo, era igual a, ya. Pero con pasar de los años se ha demostrado que no es tan patognomónico. Sí se ve, pero no es patognomónico a ese grado. La radiografía de tórax, también vamos a ver lo que es el signo de Westermarck, la prueba de Hampton, el signo de Pye, que el signo de Westermarck, como están viendo acá, es una oligoemia focal con hilio pulmonar prominente. No sé si se fijan, el hilio pulmonar se ve más engrosado de lo normal. Se nota justamente toda la parte vascular y también la parte ventilatoria. O sea, bronquio fuerte. Por ejemplo, hemos hablado, que es, miren, esto de acá. La joroba siempre y que se ve en el infarto pulmonar. Y ese que vendría a ser el signo de Paya, donde miren que la arteria pulmonar descendente derecha se ve de mayor tamaño. Ese es el más raro de los tres, ¿no? Se ve en todos los pacientes. Para el diagnóstico. Para el diagnóstico se han creado distintos scores, pero hay un score antiguísimo que se sigue manteniendo vigencia, que es el score de Wells. Ese es el score de Wells, que se deben acordar todos. El tener una clínica de trombosis venosa profunda, 3 puntos. El tener un diagnóstico alternativo, que sea menos probable, de TEP, 3 puntos.
Una frecuencia cardíaca mayor a 100, 1,5 puntos. Está inmovilizado más de 3 días, 1,5 puntos. Episodio previo de TBP y de TEP o de TEP, 1,5 puntos. Que tenga hemoptisis, un punto, y que haya tenido cáncer diagnosticado en los últimos 6 meses, un punto. Tiene una alta probabilidad, no diagnostica, alta probabilidad de TEP, mayor a 4. Pero con el pasar de los años se fueron creando otros scores. El que se está usando más que nada, bueno, vamos a tratar primero este de acá, el score de Ginebra, ¿ya? Que se conoció al inicio como el Wells modificado. Miren que le aumenta cosas, por ejemplo, la edad mayor a 65 años, episodios previos, aquí repite, cirugía o fractura ósea, cáncer actual, dolor en los inferiores, hemoptisis, que se denote un cordón venoso palpable y doloroso, frecuencia cardíaca de 75 a 94 o que esté encima de 95. Y de igual manera, miren, te lo dividen en tres, pero se dice alta probabilidad de TEP mayor a 11. Hoy en día este estamos usando afuera, ¿ya? Pero no es que se esté mal, también te ayuda. Pero para que me entiendan, la sensibilidad y especificidad de Ginebra es casi del 95%, de esta sigue rondando el 90%. O sea, son buenas las dos, pero esta es mejor. Pero también se inventó en el pasar de los años esta que es el Wells modificado, le llaman, que es, miren, para trombosis venosa profunda, o sea, para insuficiencia venosa periférica, para extremidades inferiores, ¿no? Que toma de los dos lados varias cosas, cáncer actual, parálisis o paresias, restricciones justamente que uno tenga para que esté recostado más de 3 días, dolor localizado, sobre el sistema venoso profundo, edema casi, es lo que les había mostrado hace rato, por célula doble, edema en todo el miembro inferior, que hace que existe una simetría, ¿no? Por el edema de un lado, una extremidad con la otra, mayor a 3 centímetros, circulación colateral, uno, un otro diagnóstico que es más probable de TBP, se descarta dos puntos. Entonces, ¿por qué les muestro TBP también? Porque cuando tú la dudes, creas que es TEP al inicio, pero no te sale, el puntaje es bajo y demás, y todo aquello que tú le hagas no te da para un TEP, pero tú sigues sospechando, y el TBP, o sea, la trombosis venosa profunda, con este score o con una ecografía Doppler, que es más sensible, si quieren, entonces aún vas a tener que seguir revisando cada día, cada 3 días por TEP, ¿ya? Entonces, en otras palabras, el tener un diagnóstico tangible, objetivo de TBP, de trombosis venosa profunda, se tiene que seguir haciendo sospechar de TEP, ¿ya? Entonces, eso sí tengan en consideración. O sea, no es que en la primera, yo he pensado en TEP y a la primera no me ha salido, por algo has pensado, ¿no? Le tienes que seguir repitiendo los scores, los laboratorios, eh, imagenología y demás, y es que has sospechado por algo, entonces tendríamos que seguir hasta descartarlo. Entonces, hoy en día, el gol estándar es la angiotomografía. El dímero D, no les digo qué pasó a la historia, pero sí ya no se usa tanto. Miren que hemos vuelto a usarlo en el COVID, si recuerdan. Volvimos a pedir dímero D porque no sabíamos qué pedir, literalmente. En un momento dado no sabíamos qué pedir y empezamos a pedir dímero D. Pero el dímero D se dispara con muchas cosas. Si alguna vez les he dicho que el PCR se dispara hasta con el embarazo y el estrés, el dímero D es peor todavía. Se dispara con mil y un cosas. Ansiedad, estrés, casi todas las alteraciones psicológicas se disparan. Pues no podríamos estar seguros, pero nos ayuda como sospecha de diagnóstico. Y aquí les quiero mostrar esto, saltando un poquito esto. Esto es lo que este algoritmo. Miren, si sospecho de TEP y le hago el score de Wells, me sale menor o igual a 4, ¿ya? Entonces mi probabilidad no es alta, es baja, pero hay probabilidad. Entonces, ¿qué hago? Le pido dímero D. Y si el dímero D es menor a 500, que es normal, entonces no es TEP. ¿Por qué? Porque ya he descartado por el score, que sería clínica, y por laboratorio, que sería dímero D. O sea, dos cosas me han descartado. Pero si el score del Wells es mayor a 4, solo me dice que la probabilidad, no estoy diagnosticando, que la probabilidad es alta. Entonces acá lo ideal sería angiotomografía, ¿ya? Pero acá miren también de este otro lado para correlacionar. Si el score de Wells era bajito, pero el dímero era normal, o sea, alto,
Entonces sí o sí tengo que hacer la angiotomografía, porque la angiotomografía es el bolo estándar. Y en la angiotomografía, esta es sugestiva de TEP, entonces hay que tratarlo como TEP, ¿ya? Ahí le vamos a dar anticoagulantes. Ahora, la angiotomografía no la disponemos. Y eso va a pasarles porque es con contraste, ¿no? O por alguna razón no pueden ponerle contraste al paciente y demás. Entonces sería ideal toda la literatura, cintillografía, ay, sí nos arruinó, porque en Cochabamba no hay cintillografía, hay en Santa Cruz y La Paz, para ver la ventilación pulmonar, la ventilación perfusión, ¿no? Entonces, si no tenemos cintillografía, miren, saltamos a ecodoppler de extremidades inferiores, lo que les decía hace rato. ¿Qué significará eso? De que si no puedo hacer la imagenología, que es recontra cara, o no la tenemos a la mano, como un angiotaco, una cintillografía, le hagamos algo más simplista, ecografía Doppler de miembros inferiores. Si la ecografía Doppler de miembros inferiores es positivo para trombosis venosa profunda, más la sospecha porque las dímero D y demás, y les he hecho Wells, o sea, es como que es sumado cosas y ya STEP, ya tienes como diagnóstico TEP. Pero si te sale negativo, no hay trombos en la trombosis venosa profunda, no hay un diagnóstico de trombosis venosa profunda, no es que no, pues que lo descartes rápido, por algo has sospechado. ¿Qué le vamos a hacer? Una ecotransesofágica. Entonces vamos a hacer cosas más invasivas, pero porque sigo sospechando. También se sacó justamente otro score, o bueno, otro algoritmo en todo caso, para lo que es eh, TBP, trombosis venosa profunda. ¿Bien? Y la probabilidad del score de Wells modificado para TBP es baja o moderada. Tenemos por ese lado. Le inicio dímero D, o sea, le saco dímero D. Si el dímero D sale normal, no es TBP, no es trombosis venosa profunda. Pero si es alta o igual a 500, pues yo digo, sí, le voy a hacer ecografía doble. Le hago ecografía doble. Estamos ahorita hablando de extremidad inferior, ¿no? Le hago eco doble. Es anormal, confirmamos que si fuera normal, pero yo estoy casi seguro que tiene, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a repetir el examen ecográfico Doppler a los 5 o 8 días. Al otro lado tenemos cuando es alta, cuando el score de Wells sale alto, le pedimos de manera directa ecodoppler. Ya no le pido dímero. Entonces no sería lógico, porque si te sale alto es porque en todas las causalidades, ¿se acuerdan? Que estoy, que literalmente la patología me ha llevado desde costado más de 3 días en la cama, o tengo cáncer, o tengo eh, patologías óseas que me han operado, mayores de 65 años y demás, lógica, directamente ecodoppler. No tengo por qué pedirle dímero D. Si está alterado, obviamente, confirma trombosis venosa profunda. Si no está alterado, está normal, pero yo sigo sospechando, entonces le repito en 5 8 días. Y eso quiero que se lleven de esta clase de TEP. Cuando tú sospechas, pero el score es bajo, el dímero D es casi el límite, y la ecografía Doppler igual no te dice mucho, entonces también tengan mucho cuidado. Acuérdense que la ecografía es operador dependiente. Muchas veces mandamos todos, yo mismo mando ecografías Doppler, pero lo hacen en cualquier lado. Sí o sí, en TEP no puedes durar. Para TBP y demás, tiene que ser un imagenólogo, no un ecógrafo. Porque imagínense que me como el diagnóstico literalmente, entonces puedo llegar no solo a TEP, puede ser que ese trombo se va a disparar. Por mala suerte se puede ir a un ácido isquémico, por mala suerte se puede ir a un infarto de miocardio y tú estás poniendo ahí tu nota donde dices, la ecografía Doppler que yo he mandado me dice que no hay nada. Entonces, acuérdense que siempre les digo, cuando relaten el expediente clínico, imagenología siempre se pone aparente. ¿Por qué? Porque legalmente hablando no puedes estar tan seguro porque no has hecho tú, alguien te lo ha hecho sin informe. Y la imagenología justamente es eso, la de él tratando de interponer lo normal a lo anormal. Entonces, nunca sería al 100% exacto. Pues yo lo pongo ahí.
Aparentemente, por ecografía, aparentemente se observa esto. Por eso es que te da ese tenor de sospecha y ese tenor de que si la sigues pensando, tú le pones ahí, pero se está solicitando al paciente realizar en 5 a 8 días una segunda eco y con eso sí descartamos por completo dos, obviamente ya te descartaría por completo. El manejo, anticoagulación plena, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a dar? Heparina es lo que más se ha descrito con los años. Y posteriormente eso ha llegado a decir pues la noxaparina, ¿ya? Y después vamos a darles warfarina ya para lo crónico, ¿no? 6 meses, un año, inclusive buscando siempre un INR de 2 a 2,5. Y con eso ya nos podemos sentir más tranquilos porque otra vez volvemos a lo que les decía. Si ese paciente tiene tendencia a esta coagulación alterada y a hacerte trombos, que va a cambiar. Porque alguno le dirá, pero si le hago cirugía de varices o láser o mil cosas, no es el tratamiento indicado. Tienes que darle un tratamiento que licúe toda esa sangre, lo vuelve más diluido, si vale el término. ¿Por qué? Porque su alteración del endotelio mismo que ya tiene ese paciente por añoso y demás, no va a cambiar. Ni aunque le saques esas venas dañadas, sus otras venas profundas, igualito va a ser lo mismo. Alguna vez han debido ver a algún paciente o algún familiar que le han operado de varices y a los 6 meses otra vez tiene varices. Es la idea, porque ese paciente tiene esa alteración endotelial. No va a cambiar, va a seguir teniendo trombos y trombos y trombos toda su vida. La warfarina es un buen medicamento porque podemos, si se le pasa la mano al paciente, se equivoca, ya tiene su antídoto. Lo mismo que la heparina sódica. Ahora, si me hablan de la enoxaparina, bueno, la enoxaparina no tiene su antídoto directo, pero lo bueno es su tiempo de acción, no dura tanto. Entonces, hay cosas interesantes en cada lado. Pero el que me preguntan cuál va mejor, es inicial, es siempre heparina sódica los primeros 3 a 5 días, y después de eso podemos dotar a enoxaparina unos 5 días más. Después de eso ya estamos seguros que está todo tranquilo y le ponemos warfarina. ¿Ya? ¿Y por qué warfarina? Alguno me dirá, ¿y por qué no le ponemos como en el infarto de miocardio aspirina o le ponemos clopidogrel? Porque sabemos que el foco de TEP sí o sí ha sido trombosis venosa profunda y por el gran trayecto que tiene justamente las varices y demás, lo ideal es warfarina. Te va a desguardar más tiempo, que te va a desguardar en realidad mayor porcentaje versus una aspirina o un clopidogrel. Que podría ser el mixto. Yo lo que hago en los ancianos es darles aspirina, clopidogrel cuando es muy necesario, las dos, porque son dos vías por las cuales voy a generar que no se dé ya esta coagulación. El usar filtros cava, que si han visto, cuesta caro. Os voy a negar, esto hice poner a un paciente de hace un año, parte privada, miren, le salió casi 20.000 bolivianos el aparato y la puesta, aparte la clínica, la terapia, otros 20, casi unos 50.000 bolivianos. Te ponen por vía femoral, ingresan y es como un paraguas que abre, no sé si lo han visto una vez en imagen. Entonces lo que hace es que todos los trombos que están viniendo de las extremidades se trancan en este filtro. Es como una esterita que le pones justo en el diámetro o directamente en la vena cava inferior. Pero a la par, obvio que tienes que darle anticoagulante por 3 a 6 meses hasta que estés seguro que todos los coágulos sean de esto. Pero siempre viendo de que ese paciente en ese tiempo no podría ser operado, no tendrías que, o sea, tendrías que desguardarlo completamente porque le das anticoagulación a dosis plena, entonces a alta dosis, puede sangrar de cualquier cosa y no va a parar por nada. Si tú ese rato le das otra alternativa, que digamos ácido tranexámico, misma vitamina K y otras, entonces vas a generar más coágulos y no sería lógico. Ya tienes el filtro, tienes que anticoagular y cuidar al paciente. Funciona, sí, pero es caro. Aún al momento sigue siendo caro. Entonces, la trombólisis, les decía hace rato, también se puede hacer. Les dije, no es que no se pueda, pero es como mi última arma, porque tiene que ser en TEPs que son muy extensos, cuando el corazón más está alterado ya por el TEP, cuando está inestable hemodinámicamente, ha hecho paro cardiorrespiratorio,
o ha hecho un preparo, o sea, ya estaba boqueando y demás, lo hemos logrado sacar, no ha hecho ni el paro, pero estaba crítico el paciente, podemos lanzarnos al éxito y poner una trombolis. Ahora, ¿qué le podemos hacer? Les decía, como en ACV, eh, entre el TPA, Tecniplace, Alteplace, los últimos, o sea, Tecniplace, Alteplace son los mejores, tienen menos complicaciones. El TPA es más barato, pero tiene complicaciones. El hacer la parte quirúrgica no está mal, pero es muy riesgoso, para que me entiendan. Por ejemplo, quirúrgicamente hablando, si yo tengo ya el trombo en la vena cava inferior, tendría que abrir abdomen, tendría que arriesgarme a ir con el cirujano de técnica. Generalmente operan dos cirujanos, un cirujano general y un cirujano vascular, entramos, clampeamos la zona y liberamos el trombo, tenemos que hacerle rafia, o sea, no es nada sencillo. Ahora la aspiración por catéter también se puede hacer. Ingresamos por vía femoral y traccionamos, capturamos, más o menos como el RCP, capturamos el coágulo y lo sacamos. Pero sigue teniendo mil complicaciones. ¿Por qué? Porque quieran o no estamos siendo muy cruentos, estamos siendo muy invasivos. Preferible a eso tendría que ser justamente el filtro de vena cava. Ese va a ser mejor. Donde hoy en día la embolectomía está pasando a la historia, no es ya el tratamiento ideal para estos pacientes. Vamos a cambiar de diapositivas en un segundo. Vamos a ver las otras patologías.
Ahora vamos a ver asma, pero no asma como tal, porque asma en realidad es crónico. Vamos a ver crisis asmática. Entonces, si vamos a llevar asma, pero vamos a llevar en realidad crisis asmática, ¿no? Que sería la parte más grave. Los primeros definimos lo que es asma. Sabemos todos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Caracterizada por hiperreactividad de las vías aéreas inferiores y limitación variable al flujo aéreo. Y reversible espontáneamente o con tratamiento manifestándose clínicamente por episodios recurrentes. Ahora, lo clínico más relevante es disnea, sibilancias, fatigación del pecho y la tos. Entonces, ¿qué es lo que tiene el asma? Un bronquio normal es eso. El asma está súper inflamado, ¿ya? Es más que el líquido. Entonces, la crisis asmática eso es lo que... Entonces, el comportamiento entre lo subagudo y lo agudo, lo que vamos a ver siempre va a ser, en el caso de ustedes, emergencia, de lo agudo, una crisis súbita, excedente de consumo de aires, algo alergénico, ¿no? Epidémico, exposición puntual, más frecuente en jóvenes, broncoespasmos, incidencia de acidosis y paro respiratorio, actuación emergente, rápida recuperación de estete frecuente en horas, mejor pronóstico. Entonces, si bien te da esos criterios de comportamiento, una crisis asmática aguda, el tema ha sido, sin lugar a dudas, uno de los protocolos más ampliamente revisados, ¿ya? Es tanto así que el GEMA sale ya cada 2 años. En el último que salió fue hace un par de años. Este año o al año va a salir lo actualizado. Ya es una guía española para el manejo de... De igual manera, no vamos a ver justamente intermitente, presente, leve, moderado, vamos a ir al más grave. Este es el que nos interesa para la emergencia. ¿Y qué será el persistente grave? Miren, los síntomas diurnos son continuos, varias veces al día. ¿Sí, no? Entonces, la medicación de alivio, varias veces al día, los agonistas beta 2 adrenérgicos de acción corta, síntomas nocturnos son frecuentes, limitación de la actividad, mucha, función pulmonar, la FEP1 va a ser menor o igual a 60, y las exacerbaciones, 2 más al año. ¿Ya? Pues miren que completamente el paciente está totalmente con crisis a cada rato, un paciente que los clínica misma no lo deja, está completamente, digamos, ya sumido en la enfermedad. Y en base a eso, el GEMA, al hacerlo cortito, esto es lo que he inventado, este algoritmo que es el que usamos a nivel mundial. Entonces, ¿ustedes se acuerdan? La PEP1 hace referencia justamente a la fracción expiratoria en un segundo, ¿no? ¿Se acuerdan? En el espirómetro. Lo que soplamos, soplas y entonces eso te marca. Entonces, te dice, primero hagamos una evaluación inicial, ya para ver la gravedad. Le hacemos anamnesis, exploración física y demás, y vemos. Si su FEP1 es mayor o igual al 70%, o sea, sí tiene crisis, pero es leve. Iniciamos con salbutamol, 2 a 4 PAPs cada 20 minutos. Luego evaluamos, generalmente a los 30 minutos a 1 hora. Si su respuesta ha sido buena, por 1 hora, 3 horas, que es el tiempo que va a estar ahí con nosotros en emergencia, y su FEP1 se ha mantenido mayor a 60, ya está sintomático, le podemos dar de alta. Le damos de alta, ¿ya? Pero con prednisona bioral, 40-60 miligramos, 7 a 10 días. También le podemos dar justamente glucocorticoides inhalados. Le podemos dar justamente agonistas beta-2 adrenérgicos de larga acción y le damos un plan de acción escrito. Y obviamente control por consulta externa, ¿no? Pues nosotros manejamos. Pero cuando es crisis moderada grave, miren que su FEP1 ha bajado a 70%. Es obvio que le voy a dar oxígeno, pero como hemos dicho ayer, no le voy a dar tanto como en un trauma. Entonces miren que apenas vamos a irnos a FIO2 más bajitas, 40% de FIO2.
y solo le daríamos, y la saturación baja de 92. ¿Qué le vamos a dar en ese momento? Salbutamol más cipratropio, 4 pasos cada 10 minutos. O lo nebulizamos con 2,5 miligramos de salbutamol más 0,5 de bromuro de ipratropio cada 30 minutos. Le podemos también dar hidrocortisona a 200 miligramos endovenoso. Entonces, lo que yo hago de entrada es hidrocortisona o prednisona, pero se supone que ya está moderado o grave. Yo no soy muy adepto a dar vía oral, que trague el paciente si es que ya está moderado o grave, porque puede también complicarse. Puede darse también fluticasona, 2 PAPs de 250 microgramos cada 10 a 15 minutos, o budesonida, 4 PAPs justamente de 200 microgramos cada 10 a 15 minutos. O lo puedo nebulizar con budesonida, 0,5 miligramos cada 15 minutos. Esto generalmente la budesonida usamos como nuestra última arma en estos moderados graves cuando hay mala respuesta. Y vemos otra vez en 30 minutos a una hora y otra vez lo mismo. Este sí puede irse a los dos lados. Si es una buena respuesta, ya hemos dicho que lo vamos a hacer, pero si fuera una mala respuesta y su FEP1 más bien está bajando más todavía, se mantiene así bajo, está inestable el paciente, sigue con síntomas, ni modo, se hospitaliza. Vamos a buscar una FIO2 del 40, vamos a dejarle con salbutamol 2,5 miligramos, más bromuro de hipotropio 0,5 miligramos, nebulizaciones cada 4 o 6 horas. La hidro le vas a dejar sí o sí 100, yo les dejo 100 miligramos, no soy tan adepto tampoco a darle muy alto. 100 miligramos cada 6 horas está perfecto. Prednisona 20 a 40 miligramos bioral cada 12 horas. Y consideramos el sulfato de magnesio. Yo sí les doy sulfato de magnesio en solución. ¿Se acuerdan que les doy Maric? No sé si han leído Myers, es otro fisiopatólogo que en 2021 le aumentó al Maric, a lo que conocemos, que es complejo B, vitamina C que les he enseñado, le aumenta una ampolla de sulfato de magnesio y mejora el dolor y mejora el proceso inflamatorio. Con todo eso ya lo tenemos al paciente internado. Ya lo va a ver en salas el especialista, ¿no? El neumólogo. El peor que nos puede llegar es este, parada cardiorrespiratoria inminente. O ha hecho paro o te va a hacer paro. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que ya conocen ustedes. Y en eso va a entrar, obviamente, que le vamos a hospitalizar, perdón, que le vamos a poner oxígeno, quiere decir. Y le vamos a poner salbutamol más bromuro de patropio, 10 a 20 puffs por minuto, y le vamos a poner hidrocortisona, y le vamos a considerar eh, ventilación mecánica no invasiva, el famoso CPAP. Y solo si nos va a hacer paro inminente, o sea, si está boqueando, como decimos, ¿no? Con su respiración agónica y demás, lo intubas. Y esto es lo que hace rato les decía, o ayer creo. Esto de la intubación, pues no se van a arrepentir. Si le estás dudando, intúbenlo. Sí, sé que tal vez alguien te va a criticar y va a decir, no, para acá has intubado, es solo una crisis asmática. Sí, pero si te has puesto nervioso, no sabías qué más hacerle, y le has intubado, pues lo podemos extubar, o sea, tampoco no hay mucha ciencia en extubarlo. Pero lo peor sería de que no lo hayas intubado, que el paciente sea broncoaspirado y chao paciente. Veanlo, yo no lo intubaría. Yo le pondría en posición Fowler, intentaría, que lo último va a ser intubar. Sale el paciente, ¿ya? Entonces, en todo esto ya llamamos a los especialistas y le decimos al terapista, no, pues tiene que internar. ¿Por qué? Porque ya hemos intentado todo y sí o sí me va a hacer paro. Ahora estás en un primer, segundo nivel, no hay terapista, entonces tú estás a cargo como médico de emergencias, entonces hasta ahí estamos yendo bien. Y tenemos que seguir casi al pie de la cama, como se dice, verle todas las respuestas que nos va a dar. Si la respuesta que nos va a dar va a ser buena, ya sabemos lo que vamos a hacer. No me iría tanto al alta, porque obviamente por algo estábamos ahí, de lado. Pero vamos a internar. Y si es que acaso me hace paro y demás, ni modo, lo voy a intubar y tengo que referirlo si es una terapia. ¿Por qué? Porque algo ha pasado, porque esa crisis asmática ha sido tan fuerte, no como antes era. Y si fuera el caso de que no hemos llegado a tanto, no he hecho paro ni demás, pero la respuesta no es buena como hubiéramos querido, entonces sí lo internamos con las mismas indicaciones que hace rato mencioné. Entonces este algoritmo les va a servir, está vigente, de este más bien todo el mundo se ha copiado, ¿ya? Y este salió el 2015. Al momento no se ha cambiado nada. En Argentina, miren, en México, en Brasil, en Chile, he visto el mismo algoritmo, el GEMA, solo le han cambiado el lobito. Hasta el día de hoy sigue manejándose este algoritmo, no ha cambiado nada y va muy bien. Yo lo uso para crisis asmática y me va bien. Entonces,
Eso en cuanto a crisis asmática. Ahora vamos a ver EPOC. Bueno, esta más la veamos. Entonces, pues, eso también salió en el tema, en el último. Para que los reconozcan, ¿no? Que hemos hablado de clínica. Entonces, crisis grave. Miren, la Disney es moderada e intensa. Parada respiratoria muy intensa. Aquí por lo menos te da palabras, aquí está casi inconsciente. Frecuencia respiratoria mayor a 20, 30, aquí está más de 30. Frecuencia cardíaca mayor a 100, 120, pero aquí ya te pago. Uso musculatura accesoria, obviamente. Y bilancias. Aquí hay silencio, que chupar. Nivel de conciencia está aquí todavía un poco consciente. El paciente en el otro obviamente está ya somnoliento o letárgico. Pulsos paradójicos. Aquí por la fatiga muscular ya no las presenta, aquí sí las presenta. Y el FEP1 por lo menos puedes pedirle que respire, aquí ya no está respirando, obviamente. Su saturación por lógica está yendo picada. Ya en la gaso, la presión parcial de oxígeno está bajando, miren, con brusquedad. Entonces, basado en eso, sí, es los medicamentos que hace rato les mostraba, ¿no? Entonces, esto para que lo tengan para ustedes. Tienen que saber usarlo, sí. O sea, todo médico, yo mismo que manejo emergencias, tengo que saber qué usar, cuántas PAUs tengo que dar de salbutamol. Inclusive me ha pasado algún paciente cuando estoy operando, que era paciente asmático, no se dieron cuenta en su momento, y tuve que darle salbutamol, tuve que dar anticolinérgicos, glucocorticoides, sulfato de magnesio. Tenemos que saber cuánto pasar, cuánto se pasa en cada patología. No en todas es igual, ¿no? Entonces, para eso les va a servir este cuadrito, porque hemos usado todas estas hace rato, ¿no? Ya te dice todo, cómo lo voy a usar, tanto en nebulizaciones como en PAPs y algunas endovenosos como el sulfato de magnesio. Y esta escalada te hace referencia justo a lo que hemos hablado. Esto es el GEMA del 2017. Esta es la escalada que más o menos hemos hablado, si me han entendido. Desde lo más básico, que son los glucocorticoides, entonces bajitas, pero vamos subiendo, 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 hasta los glucocorticoides dosis altas. Le vamos a dar justamente eh, análogos beta 2, pero de acción larga, teofilina y demás. Entonces, al final, esta es la escalada que tendríamos que ir usando, que está más bonito y resumido justamente en el algoritmo que les mostré. Bueno, ahora vamos a ver EPOC. Un segundo, vamos a cambiar de posición. Ahora, pues ya para acabar el temario, hasta aquí sería su examen, ¿ya? Que sería EPOC, pero no vamos a ver igual que las no vamos a ver EPOC, vamos a ver el EPOC agudizado grave, ¿ya? Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, primero la vamos a ver. Primero lo vamos a definir. Los brasileños lo definieron como síndrome caracterizado por obstrucción difusa de las vías aéreas inferiores, de carácter irreversible, pues crónico, con destrucción progresiva del parénquima pulmonar. Los españoles, en cambio, lo definieron como el estado de enfermedad caracterizado por la presencia de obstrucción crónica al flujo aéreo debido a lesiones bronquiales crónicas o enfisema. La obstrucción al flujo aéreo es lentamente progresiva. Entonces, es el pulmón normal, desoxigenado, oxigenado, cuando tiene bronquitis crónica o cuando tiene enfisema, ¿no? Los dos formatos que puede tener de poco. Como pueden ver en el primero, la bronquitis crónica está súper edematizado, más o menos como el asma, con bastante moco, líquido flujo dentro de los bronquios.
En cambio, en el paciente con enfisema es más un proceso inflamatorio, si se fijan. Está edematizado igual, pero hay una inflamación grave. No hay líquido, pero toda la parte interna de los bronquiolos está tan edematizado que es mínimo el paso que está bien, oxigenación y de CO2. Entonces, es un versus, ¿no? Que te acuerdan que todos hemos llevado en lo que es pregrado, y hablar de enfisema, hablar del pulmón con bronquitis crónica y demás, pero todo se resume, en este caso de reagudización, en que el paciente lo tiene esto de por vida, ya ha aprendido a vivir con él. Pero a esto, ¿cómo se va a reagudizar? Con una infección. ¿Se acuerdan lo que hemos llevado en NAC? El Haemophilus influenza. Ese es el que más adepto a estos pacientes. Por esta gran cantidad de edema, siempre les digo, cuando hay líquido donde no debería de haberlo, es como un caldo de cultivo. Entonces, es más propenso ese paciente a infecciones continuas respiratorias. Dentro de la clínica, esa frase me gustó bastante que está justamente en las guías Gold, que son las de EPOC. En esta menciona, ¿por qué todo el mundo sabe que la presión arterial se controla midiendo la tensión arterial? Lo obvio. Pero en cambio, pocos saben que el control del EPOC es por espirometría, la famosa espirometría forzada, hace rato ya estábamos hablando, ¿no? PEPU. Y ese es el formato que manejamos. Cuando decimos que el PEP1 entre 65 y 80 es una alteración leve, de 50 a 65 es una moderada y menor a 50 es grave. Entonces, por lógica, estamos hablando de un EPOC que se está reagudizando. Vamos a decir que su cuadro va a ser una Disney. A los esfuerzos, que es la queja más común. Va a tener tos crónica productiva. Y al examen físico va a tener roncos, sibilancias y estertores por el componente bronquítico. Y disminución del murmullo con aumento del diámetro anteroposterior del tórax por el enfisемatoso. Tanto en el cor pulmonar y la policitemia, si es que las presentan al mismo tiempo, te está diciendo que es una enfermedad grave. En su manejo, cuando se exacerba, el principal factor descompensante es la infección, lo que les decía. Entonces hay que buscarle al paciente que tenga en ese momento clínica de una traqueobronquitis, de una neumonía, puede ser bacterial o viral, y hay que tratarlo. Ellos no pueden darnos el lujo de tardar. Características gasométricas. El paciente con EPOC posee naturalmente retención de la presión parcial de CO2, como reconocer una insuficiencia respiratoria por el pH. Si existe acidosis, indica que hay una descompensación aguda del paciente sin tiempo de ser corregida por el organismo. Y la terapia vendrá con broncodilatadores, beta-2 agonistas de corta acción, más anticolinérgicos como el bromuro de petrope. Segundo, corticoides sistémicos. Están siempre indicados en las observaciones de POC, debiendo ser prescritos por 5 días. Antiguamente eran 10 a 14 días. Metilsantinas también pueden ser usadas en casos graves sin respuesta a los broncodilatadores. Y como cuarto punto, ventilación no invasiva, ¿no? Altamente benéfica, evitando frecuentemente la intubación con ventilador mecánico. Pero no nos olvidemos de la oxigenación, y aquí quiero hacer bastante hincapié con ustedes, porque esto quiero que memoricen. El EPOC es de los peores pacientes que le puede tocar a ustedes. ¿Por qué? Porque va a saturar bajo, pero sí siempre satura. Va a llegarte la guardia, tal vez hasta por otras cosas, pero satura 30, a veces 35, está saturando el viejito y está mejor que nosotros. Ha venido caminando de su casa. Pero entonces no cometan el error de asustan ese rato de intubarlo. Lo he visto en 1000 lugares, en todos los hospitales donde he trabajado. Se asusta el clínico y lo intuba. Chao, paciente. Te vas a borrar el gatillante de la inspiración, ¿se acuerdan? Entonces, como dice ahí, máximo 3 litros por minuto de oxígeno. ¿Por dónde lo pondrían? Por puntas. Si fuera 3, la constante es 3, 3 por 3 son 9, más 21 son 30, lo que habíamos visto en la primera clase. Máximo un PO2 del 30%. No pueden subir más del 30% de PO2. ¿Por qué? Porque sería demasiado. ¿Ya? Sería mucho y lo limpiaríamos todo. Ese 30 llegan con puntas nasales o si quieren con Venturi pueden llegar al mismo, pero nunca más. Obviamente, si tú ves que se está lleno de las manos porque verdaderamente tiene una neumonía por amor, no está disponible al tratamiento y demás, sí, voy a subir un poco más hasta tal vez lo intube, pero no puedo irme
trauma, ¿no? Que directamente lo voy a intubar, no. Acá sí voy progresivamente, porque si voy muy rápido, el gatillante se me va a perder. Imagínense que no tengo ventilador mecánico. Entonces no voy a poder, el interno lo voy a decir que bolsee, ¿no? Y ustedes saben que no es lo mismo. Entonces, y claro que no tengan, digamos, lugar donde llevarlo con terapia, ¿no? Saben que se llenan las terapias, ¿dónde vas a llevarlo? Entonces siempre tengan mucho cuidado en eso. Y tolerante. Traten de que responda con lo básico. La oxigenación va subiendo, y antibióticos. Ahora, en primer lugar, Aimofre. Segundo, Streptococcus pneumoniae. Tercero, Moraxella catarrhae. ¿Qué antibióticos le vamos a dar? Por lógica, es lo más, nos saltamos un poquito, ¿no? Amoxiclavulánico y quinolonas. Bueno, un segundito ya.
Perdón, más, sí, entonces decía que nos saltamos un poquito y ya no damos macrólidos, no le voy a dar amoxi normalita, le voy a dar directamente amoxiclavulánico, porque es Haemophilus influenzae, sé que no me va a responder a cualquier antibiótico. Inclusive yo me voy de entrada, cuando sé que es EPOC, yo me voy de entrada al Evo, porque si no me responde la primera, se me va a complicar y ustedes no tienen idea cómo va un paciente con EPOC. Literalmente, no quiero yo llegar a intubarlo. ¿Por qué? Porque, como les decía, no va muy bien con la intubación. No son como otras patologías. Entonces, cuando se te agudiza, hay que tomar en cuenta varios parámetros. Dentro de ellos, como les decía, no solo es la oxigenación, no solo es el antibiótico, también hay que dar corticoides, varios otros medicamentos que sí o sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, hay que tomar estos puntos. El primero de ellos, que te hace referencia a los criterios de gravedad. ¿Cuáles son esos criterios de gravedad? La taquipnea mayor o igual a mayor, entre 30 a 40 por minuto. El que ya estés usando musculatura accesoria. De igual manera, la dificultad de expectorar o hablar, trastornos de conducta, el flapping, porque ya estás teniendo alteración neurológica, comorbilidades. Dentro de los criterios de gravedad, los gasométricos, también hay que ver si la presión parcial de oxígeno está menor a 40, si la CO2 también está muy elevada, si el pH está menor a 7.3. Y en agudos, si la presión parcial de oxígeno grave, cuando está menor a 60. Ahora, pueden haber síndromes que estén también en conjunción con lo que es el EPOC agudizado. La insuficiencia respiratoria, la obstrucción bronquial, la ansiedad, aspectos otros generales, ¿no? Entonces, como les decía, el EPOC, el paciente ha aprendido a vivir con su EPOC. Lo que ha pasado aquí es que se ha agudizado su cuadro inflamatorio, se ha cerrado más los bronquios, pero ha sido generalmente por una infección. Entonces, en eso, lo que les decía al inicio, hay que suprimir literalmente a los pacientes el tabaco. Ya no pueden fumar ni estar al lado de alguien que fuma. Tiene que estar constantemente en fisioterapia y ejercicios para la parte de la secreción, la reeducación, el entrenamiento y ejercicios y broncodilatadores. Y esos pacientes, siempre empezamos con ventilación mecánica si es necesaria, no invasiva, CPAP, ¿ya? No se vayan directo a la intubación, les vuelvo a decir. Obviamente, si en última, están dudando demasiado y no tienen a la mano tampoco un hospital o alguien o un especialista, un terapista a la mano, ni modo, tenemos que intubarlo, lo intubamos. Yo tampoco les quiero que se lleven esa idea de que nunca lo voy a intubar. Si es necesario, intubenlo. Tampoco crean que todos tenemos CPAP a la mano, ¿no? Pero si sabes que hay pacientes, digamos, en el centro, en la clínica donde tú atiendes, que sabes que tienen asma, que tienen TEP y demás, o tienen EPOC, sabes que vas a usar CPAP, entonces sería bueno que lo tengas a la mano. Ahora, si no son de ese estilo, digamos, por ejemplo, varios de que he formado de todas las generaciones van a trabajarse a veces en primeros niveles y son lugares donde, digamos, cerca de la carretera, son más traumas. ¿Para qué vas a hacer un CPAP? Es raro que te venga alguien con esa patología, ¿no? Van a haber más traumas, más bien háganse comprar todo el equipamiento para intubación, ¿no? Porque sí o sí vas a intubar. Entonces, ese tipo de detalles tienen que ir viendo ustedes. Y esto que sería el versus, ¿no? Pero para que se den cuenta justamente esto de la no invasiva. ¿Y dónde lo hago? Donde tú veas por conveniente. Pero ¿qué les dije ayer? Si van a hacer la no invasiva, sí o sí, ustedes tienen que estar tan seguros de que esa no invasiva eh, tiene que ser un paciente colaborador y que ustedes también tienen que estar ahí al lado. No pueden dejarlo. Te lo resumo todo esto en que verdaderamente la no invasiva ha demostrado con los años que es muy buena. En el mismo hecho, si se acuerdan, en la pandemia, nos fue muy bien con la no invasiva, usamos el snorkel y demás, va muy bien. Pero lo malo, como les digo, es cuando tú quieres forzar la no invasiva. Es un paciente añoso, es un paciente obeso mórbido, paciente que tiene alteración del sueño y demás, o que está crítico, no se lancen por la no invasiva porque, como les vuelvo a repetir, la no invasiva funciona si el paciente está consciente y te colabora. Imagínense que de esta manera yo sí les enseño cuando doy
clases de ventilación mecánica, sí, va muy bien la no invasiva, pero el paciente tiene que estar despierto, por lo menos 12 a 18 horas a tu lado, despierto, y va muy bien. Pero si el paciente está somnoliento, letárgico, se duerme a cada rato, y peor, tú tienes 1000 pacientes y no puedes estar a su lado, ni te animes. ¿Por qué? Porque va a ir mal. Para en vano le vas a poner gasto insulso, no va a pasar nada. Mejor va a ser sedarlo e intubarlo. ¿Por qué? Porque sabes que está muy mal o que no es colaborador para nada. Entonces, tiene que ser colaborador como el punto más importante para no invasivo. La correcta elección de una adecuada interfase paciente-ventilador es esencial en el éxito del ventilador mecánico. Y esto hace referencia a lo que les mostraba el otro día, ¿no? Sea solo nasal, puede ser nasal bucal. Y si no, ni modo, pues tenemos que intubar, intubados. Ustedes ya saben que hemos practicado y demás, por lógica. ¿Cuándo lo intubo? Siempre que el paciente esté con paro, ya sea cardíaco, respiratorio mixto, o que te haya hecho justamente pausas respiratorias, o que por alguna razón le hemos sedado y se nos ha ido la mano, o te haya hecho una broncoaspiración, o no pueda ni siquiera eliminar sus secreciones el paciente. Pues. Dentro de las reglas de oro, lo obvio, él también se les ha enseñado ya, y es que el paciente está todavía medio despierto y demás, hay que sedarlo, tampoco sin miedo, no tengan tanto miedo a la sedación. Ya sea que usen ustedes la activación asistida por PANO, que hemos llevado ayer, o que puedan usar al contrario de la que les he enseñado, solo diazepam o midazolam y nada. Bueno, ahí termino. Bueno, doctores, entonces con eso hemos terminado su temario. El temario del que les voy a dar, tomar los casos, ¿ya? Mañana, a primera hora, vamos a ver un tema que se los he preparado porque justamente sigue en boga esto de la parte viral respiratoria. Entonces voy a dar el tema de COVID, ¿ya? De patología y el manejo, porque la mayor parte de los virus respiratorios son de ese mismo manejo. Solo vamos a ver, pero no va a entrar en su examen por caso. Entonces lo vamos a ver eso, va a ser más o menos 20 minutos. Después está pronosticado por una hora y media más máximo, porque va a ser unos 20 minutos de clase y una hora y 10 va a ser su examen. Caso clínico que es un poco larguito, igual que la otra vez, neuro. Y voy a ver cuál les toca a ustedes. Si les toca ese caso largo o les toca los dos casos cortitos que he preparado para el otro grupo. O sea, uno de los dos voy a dar de esa manera. Ahora, miren que no me he dado tiempo ayer, con tanto paciente. No les subí el caso, así que hoy día les voy a subir, ahorita estoy acabando la clase con ustedes, les voy a subir su caso clínico, el que les debo, para que lo realicen, y les voy a aperturar hasta el día viernes para que lo puedan subir el caso. ¿Ya? ¿No? Ustedes saben, no hay apuro, lo importante es que lo hagan bien, que les sirva inclusive para estudiar. Así que en unos minutos más les voy a subir al grupo de WhatsApp y se los voy a aperturar, se los voy a cambiar la fecha para que ustedes puedan subir su caso hasta el día viernes. No sé si tienen alguna pregunta, duda de los temas de hoy día. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctor, buen día. Perdón, No. doctor. Mañana Dale. entonces tenemos examen, doctor. Sí, mañana acaba su módulo de respiratorio. Creo que no, bueno, no tengo buena señal, creo. Disculpe, doctor. Mañana tendremos examen, ¿será? Sí, por eso, Javier, mañana es su examen, igual que la otra vez. Va a ser, igual tienes que estar conectado de un medio por el cual yo te pueda ver. Entonces, mañana darían su examen y con eso termina este parte del respiratorio y la siguiente semana comienzan cardio. Muchas gracias, doctor. Bien. 8:30, ¿verdad, doctor? Perdón. Sí, van a disculpar ese día, justo me tocó un paciente y no pude salir rápido y no había dónde estacionar. Mañana sí o sí voy a estar en mi domicilio, así que va a ser 8:30. Llevamos pues un temita que va a ser hasta las 9 máximo. 9 en punto va a comenzar su examen, porque vamos a llevar el tema de COVID. Entonces, cosa de que media hora me atienden COVID, acabamos eso y empieza su examen. ¿Alguna pregunta más, doctores? Buenos días, doctor.
Hace un tiempo leí que se mencionaba el uso de morfina en el EPOC agudizado. ¿Es recomendable utilizarlo en el manejo actualmente? La verdad, no tanto. ¿Por qué? Si te acuerdas ahorita lo que les acabo de decir, al respecto de que cuando el EPOC macizo o el EPOC grave, justamente ya va a alterar igual la parte cardíaca, igual que el TEP. ¿Por qué? Porque si toma la parte ventilatoria y lo toma de manera muy grave, entonces, por obviedad, ya no te va a quedar mucho de corazón y no te olvides que la morfina también genera alteración cardíaca. O sea, usar morfina, no te diría, yo te diría, ¿para qué? Ah, no es lo mismo que un infarto agudo de miocardio. ¿Se acuerdan? El infarto siempre nos han enseñado la morfina, pero en este caso ya no va. ¿Por qué? Porque no tendría una razón si te pones a pensar. La morfina lo pones en casuísticas que te dan un dolor muy grave y que ese dolor grave o agudo te puede generar mayor alteración, pero en el EPOC no tienes ese dolor, solo es disnea. Entonces, más bien la morfina, no te olvides que también cuando se da una dosis muy alta, inclusive te va a hacer justamente una alteración respiratoria igual. Cuando ya la tienes, o sea, yo no la uso, pero o sea, si te usar dosis bajitas, que muchos, por ejemplo, cuando estaba en México, casi en todas las patologías, todos en la terapia y en la emergencia usan morfina, pero dosis re bajas, ¿para qué? Para que el paciente supuestamente siempre esté con ese resguardo analgésico, que no esté con dolor para nada. Eso, digamos, al menos en la privada me han enseñado allá, porque en la parte privada como que estás pagando y te dicen, paciente no puede estar con ningún tipo de dolor porque está en un hospital. Esa es la lógica interesante que ellos tienen. Está bien, pero usan dosis re bajas, no usan dosis altas. Pero al hecho fisiopatológico de que me va a ayudar en algo, no me ayudaría en nada. Solo estoy resguardando que el paciente va a estar bien tranquilito y no va a tener ningún tipo de dolor. Solo eso. Está bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, doctores, entonces mañana su examen. Saben que va a ser un caso clínico, así que repasen, ya les he dicho el otro día, repasen el manejo que siempre les he dado desde el módulo uno. Va a ser como neuro, como cuando han dado conmigo, entonces repasen aminas, repasen gasometría, eh, y lo que han aprendido de estas 6 patologías que les he dado, su clínica y su tratamiento, medicación. Solo eso, va a ser manejo en realidad. El caso que les toque va a ser dar diagnósticos y su manejo. Bueno, si no tuvieran más dudas, doctores, nos vemos el día de mañana, 8:30, para ver el tema de COVID y a seguir a las 9 en punto el examen. Pues para las 9, sí o sí, consíganse, sé que trabajan muchos de ustedes, consíganse un medio audiovisual por el cual yo les pueda ver. Entonces, comienza su examen 9 en punto. Pero 8:30, nos vemos ya para el tema último que les voy a dar. ¿Ya? Bueno, doctores, nos vemos mañana. Hasta luego.